Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver el sentido pascual de este pasaje que terminamos de ver. Sí, Marta, María, Lázaro, los tres hermanos, el número 3. La plenitud, la totalidad. Y aquí podemos ver en cada uno de ellos a partir de múltiples, interpretaciones igualmente válidas desde el punto de vista espiritual, el sentido que tiene el relato que nos hace Juan. Marta, el servicio siempre de parte de Marta. Mientras estamos en este mundo, en este cuerpo, en este tiempo, servir la mesa. Claro, mire que no es poco esto, servir la mesa del Señor. Está el Señor ahí. María, la que unge a Jesús para el día de su muerte. Siempre María, uno diría, bueno, María siempre va más allá. No, es una característica nuestra mientras vamos evolucionando en este tiempo rumbo a la plenitud de la vida y de la eternidad. María es la que elige ponerse a los pies del Señor y escuchar la palabra. Claro, es lo primero que hacemos realmente, ¿no? Primero escuchamos la palabra. ¿Creemos en esa palabra? Sí. ¿La recibimos? Claro, el Señor siempre nos da la mejor, o lo mejor, perdón. ¿Y lo mejor qué es? La vida. Por eso Marta sirve. María elige la mejor parte que no le será quitada. ¿Y qué es Lázaro? ¿Qué nos muestra aquí Lázaro sentado a la mesa también? Resucitado por el Señor, la resurrección del Señor. Y la resurrección de todos nosotros en Él, si verdaderamente, como hace María, escuchamos la palabra, la creemos, la recibimos y la obramos. Ahí está Marta. Servicio. Fíjese que los tres hermanos están significando en la intencionalidad del relato juánico estas figuras. Muchas otras también, todas válidas, dijimos en el primer comentario, y todas válidas desde el punto de vista espiritual, claro está. El Señor había resucitado a Lázaro. Sí, y era un testimonio precisamente de que el poder de Dios, el Padre, estaba haciendo las obras en el Hijo. El Padre que está en mí y yo en el Padre. Si no me crean a mis palabras, por lo menos crean a las obras que el Padre hace en mí. Ahí estaba el testimonio de las obras que el Padre hace en el Hijo, la resurrección de Lázaro, que es la resurrección del Señor y de todos nosotros en Él,
Él es el que hace la resurrección. Él resucita por todos y para todos. En Él tenemos la resurrección. Pero morimos al mundo, morimos al hombre viejo con sus obras, crucificamos aquello que en nosotros nos impide esta vida de cruz para llegar a la luz. Fíjese a María, por ejemplo, a los pies del Señor. ¿Estamos a los pies del Señor? ¿Estamos haciendo lo que hace María, adorando al Señor después de haber recibido su palabra? ¿Estamos inundando con olor de vida para vida a través de la palabra que el Señor depositó en nosotros y que el Señor es el mismo en nosotros? Él es mismo la resurrección en nosotros. Él mismo es en nosotros la verdadera adoración al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros somos los resucitados. En Lázaro estamos identificados y estamos figurados todos. ¿Cuántas cosas, no es cierto? Este relato que nos hace San Juan, precedido por eso que dice 6 días antes de la Pascua. ¡Apa! Este es el sentido pascual de todo esto que estamos viendo, sin duda. 6 días antes, fíjese, como en el caso de la transfiguración del Señor, cuando Mateo nos dice que 6 días antes el Señor llevó a los suyos a un monte alto y delante de ellos se transfiguró. Tenemos que transfigurar también nuestra manera de entender, de ver estas cosas a partir de una verdadera subida a Jerusalén, hasta el lugar donde el Señor nos guía. Y ahí vamos a comprender fielmente toda la intencionalidad espiritual del relato y todo aquello que está sintetizado en ellos y que en nosotros tiene finalmente que realizarse. Veámonos nosotros, porque en definitiva, hermanos queridos, si no encarnamos la palabra que el Señor nos hace o nos dice, todavía no podemos llegar a comprender. No podemos llegar a vivir realmente. Pasemos de la lectura a obrar esa lectura, a ponerla por obra realmente. Pasemos a hacer servicio en el Señor. Para eso estamos, para servirnos, para ser servidos. Pasemos a ser verdaderos adoradores en el Espíritu y en la verdad, y estaremos entonces ya como Lázaro, resucitados y sentados a la mesa pascual, a la mesa eucarística. Bueno, claro, los sumos sacerdotes se enteraban de esto, y sobre todo el pueblo. ¿Qué querían ver? Y querían ver al que había resucitado a Lázaro, al Mesías, y quería ver al resucitado, claro. Era en definitiva el testimonio del poder de Dios en el Hijo, del Padre en el Hijo, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Mesías. Estaba haciendo el Mesías todo aquello que estaba anunciado acerca de él. Y la gente quería ver. Y los sumos sacerdotes se enteraban de esto. Entonces, claro, como el oficio de ellos es matar, son obreros de la muerte. Entonces, claro, querían matar a Jesús y querían matar al testimonio de la obra de Jesús, al que resucitó y al resucitado. Los profesionales de la religión, sí, estos que son, como se los calificaba, de hipócritas, se disfrazan de piadosos, se disfrazan de verdaderos religiosos y en el fondo son servidores, no de la mesa de la vida, sino servidores de la muerte. No soportan el olor de vida para vida, la fragancia del nardo de María. Y claro, hablan hipócritamente como lo hace Judas. Este perfume podía haberse vendido por 300 denarios, ayudar a los pobres. Lo menos que tenía como intención Judas era ayudar a los pobres. Acá nos dice San Juan qué hacía. Y se ocupaba de la economía del grupo. Y por lo tanto aprovechaba para robar, claro. ¿Cómo están dibujados los personajes siempre a través del relato del Evangelio, hermanos? Pero seamos Marta y María, seamos Lázaro, seamos la obra del Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, Miguel, seamos la obra del Señor que acoge
a nuestro Creador. A nuestro Creador hecho carne, que viene a nosotros por amor, por ese misterio que uno no puede explicar con palabras, el amor misericordioso de Dios. Vos decís muy bien, Patricia, no se puede explicar con palabras. Claro, esto es inefable. La palabra nuestra no alcanza. ¿Cómo se puede explicar esto? Y encarnando esa palabra, viviendo la palabra, recién ahí podemos entenderlo. Vivirlo finalmente y experimentar el verdadero amor del Señor, la verdadera vida que procede del Señor, que viene para quedarse en nosotros y que no se va, permanece para siempre, y nosotros en ella y por ella. Todo por el Señor que hace todo en todos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para esta mesa de la vida, Señor. Perfumados con la vida, con esa vida nueva y definitiva que tú haces en todos nosotros, por el infinito amor con que nos amas desde el principio y por el cual pones la vida por todos nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.